Vamos, pues. Bueno, gracias nuevamente a mis suscriptores. Tenía días que no hacía nada, estaba un poquito enfermo, estaba prácticamente en cama y nada mejor que regresar de esta manera para celebrar además los primeros 5 años de este canal de YouTube. Está Daniela Arafarías conmigo, pero antes quiero decirle que este espacio llega gracias a Jenny Páez, mi abogada de inmigración, a la que les recomiendo y siempre diciéndoles que hay mucho pasando en tema político, sobre todo electoral este año, y no hay nada más peligroso que no contar con un buen abogado de migración. Así que si necesitan uno, mi recomendación, Jenny Páez de Páez y Asociados, llámenlo al 786-338-1313. Bueno, Dani, la verdad que un placer conversar contigo después de que iniciamos este canal y tú me ayudaste, igual que Neomar, a hacerlo crecer. Nunca me imaginé 5 años después lo importante, a pesar de que todavía no he alcanzado y vamos rumbo a los 100.000. Yo recuerdo que cuando empecé estabas tú por los 47, 50.000 y todos los Eh, sueños son posibles y todo es constancia, ¿no? Y todo es pasito a paso y poquito a poco. Pero yo nunca me imaginé trabajando en los medios tradicionales la importancia del impacto que pueden tener estos medios, donde puedes ser libre, donde la gente además es más dura contigo, porque en estos medios realmente se puede decir lo que está pasando y lo que desde el criterio de uno. Para ti en estos 5 años, primero, gracias. ¿Cómo estás? No te digo. no, muy bien, Alejandro. Feliz de estar aquí. Que por cierto, claro, cuando me dijiste que se trataba de que estaba primero empecé a pensar, yo dije, 5 años, tan rápido. Pero sí, entonces empecé a echar tiempo atrás y dije, sí, en efecto. Y solamente por esa razón es que acepté venir para acá. Mm, por más. No, yo sé, yo sé. Bueno, porque además la gente piensa que tú estás bravo con nosotros y que tú te No, molestaste. yo no he hecho más programas. Bueno, mi gente lo sabe, porque yo se lo he dicho a todo el mundo. Yo no he hecho más programas con nadie porque no tengo tiempo para hacerlo, porque me atormenta el tema de la diferencia horaria y además de eso que de verdad que la cosa es complicada con todas las actividades que tengo ahora. Y por esa razón yo, bueno, de hecho, hasta después de 10 años consecutivos de trabajo con Neomar, no hemos podido seguir por las mismas razones. Así es. Y detrás de eso no hay más nada. Así mismo es. Pero bueno, tú sabes que a la gente le encanta especular, pero la gente No, le bueno, encanta. pero yo, eso, déjalo que hablen. Sí, no, y además Eso además le da sabor a la cosa. sí, así que Es más, bueno, no debimos haber dicho nada. Debiste haber empezado diciendo, bueno, y armamos un peo y vaina, porque se cree la cuestión. bueno, vamos, pero vamos a armarlo. Claro, también. Eso sí no he cambiado yo, el amarillismo, el... No, no. Ya, No, para nada, eso eres- sí te advierto. A mí no me vas a estar metiendo en tu chacarrillo y en tu chisme y en tu cosas. ok, Me haces el dale. favor, te Tú te metes en lo sosiegas. tuyo solo. Eso, eso. Mira, no, bueno, lo primero que iba a preguntarte antes de que hablemos un poco de lo que estamos mirando. ¿Tú te imaginaste, Daniel? Fíjate que estás hablando 10 años, coño, que además fue un trabajo maravilloso con Neomar y nosotros entendemos las circunstancias de cada uno, de lo que ha cambiado tu vida, la mía, la de Neomar, la de todos los compañeros. ¿Te imaginaste que en algún momento íbamos a estar contando la historia en presente, una historia que a veces es tan aburrida por lo cíclica y en donde los personajes que deberían estar del lado de uno pensando, oye, yo estoy viendo como todo de lado, ¿será que todavía no me he recuperado? No, no, bueno, no sé, yo estoy aquí. Eh, eh, no sé si entiendes el camino de la pregunta. Eh, 2019, un Mesías, aparece ahora otro, pero antes fue Maduro y antes fue Enrique Capriles, y entonces no te sientes como estancado a pesar de ver cómo has crecido tan importante y que hay gente que sigue tu mensaje y que entiende lo que está pasando, pero a veces no te da la sensación de que la gente no quiere avanzar. Mira, yo creo que lo más importante y que es lo que yo he aprendido es el desapego emocional del asunto. Porque si no, uno se enferma y eso no va para ninguna parte. Entonces yo he comprendido que hay gente que tiene razones para creer en algo y hay gente que tiene además razones para no creer. Lo que sí y comprendo además que hay algo que no, que no se va a poder evitar jamás,
porque el venezolano es como es y no va a dejar de serlo. Y cuando uno comprende, o por lo menos para hablar en términos personales, yo comprendí, y es la forma en que tengo para explicarlo, que nuestra idiosincrasia venezolana tiene por dentro unas particularidades que para algunos son valores, para otros son antivalores, para algunos son detalles, para otros son taras. Pero una de las particularidades que tiene la nacionalidad venezolana es que es reactiva a la crítica. Al venezolano no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le critiquen lo que hace. Al venezolano no le gusta el disenso. El venezolano intenta imponer el consenso permanentemente. Y los momentos en que hemos tenido periodos, no digo yo de paz, sino de ausencia de guerra abierta, han sido los periodos en los que ha habido una mano fuerte que imponga un consenso. Si nosotros revisamos lo que fueron todos los periodos dictatoriales vividos por Venezuela, han sido unos grandes consensos. Tú te pones a revisar a Gómez, a Pérez Jiménez, a Guzmán Blanco, y a, todo eso, a Páez, a los Monagas, y te das cuenta que lo que hubo fue unos consensos impuestos donde el que gobernaba decidió repartir las cosas a su manera y algunos decidieron bailar el baile y los que decidieron no bailarlo fueron execrados por los que sí bailaban. Por lo tanto, esa es la historia de Venezuela. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este momento tenemos un régimen criminal que ha maximizado los costos para todos aquellos que están fuera del sistema y que además de eso ha impuesto su ley a sangre y fuego. Y eso se ha maximizado porque no es lo mismo una dictadura en tiempos de Gómez o en tiempos de Pérez Jiménez que una dictadura en estos tiempos donde hay recursos infinitos tecnológicos para imponer verdades y además recursos financieros impresionantes como los que tuvo el chavismo para hacer lo que hizo y para repartir todo lo que repartió. Oh, y una maldad respaldada por enemigos de la libertad, es decir, Claro. grandes enemigos, países que son enemigos de la libertad. Pero es que el problema es que la sociedad venezolana es enemiga de la libertad. Sí, En Venezuela no se cree en la libertad. Venezuela como nación y como sociedad, y esto por supuesto es mi punto de vista, pues, alguien puede estar en desacuerdo, pero en Venezuela se pone de primero e inclusive se te da a escoger entre libertad e igualdad, entre libertad y justicia. Ah, no, si tú quieres ser libre, bueno, renuncia a la justicia. Si quieres justicia, renuncia a la libertad. Y cuando tú tienes ese planteamiento, cuando a ti te hacen ese planteamiento, te están dando a escoger entre la bolsa o la vida. sí. Y lamentablemente la vida no funciona de esa manera. Entonces, cuando uno ve a gente justificando eso, porque, bueno, porque qué más vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, pero entonces, bueno, entonces, Propone. ¿qué hacemos? Entonces, ¿tú qué propones? Bueno, entonces dime tú que sabes tanto, entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, bueno, porque eso es muy sabroso, está allá donde tú estás, etcétera. Entonces, ya como yo tengo 25 años viendo este proceso y Entendiéndolo más muy bien, de, además. claro, y de paso desde adentro, porque yo fui activista. Yo también estuve en esa acera, ¿no? Y yo viví lo que era ser disidente dentro del activismo político y lo pagué caro. Y afortunadamente me di cuenta a tiempo como para salirme del activismo. Y luego de 10 años viendo la cosa desde el tema de los medios de comunicación, uno se da cuenta de que en efecto hay una tendencia que es mayoritaria en pensar que el hecho de comunicar y que el comunicador debe estar montado en una agenda política y que debe defenderla y que el rol del periodista, del comunicador, del locutor o del influencer o del actor o del artista o de la persona pública es posicionarse de forma partidista y de paso defenderlo. O sea que es un deber. O por lo menos callarse. Claro, que es Porque si parte tú, porque si tú hablas, entonces tú le estás quitando la esperanza a la gente, entonces tú no estestás haciendo, le estás haciendo el juego al régimen, tú no estás, entonces tú estás a favor o en contra, etcétera. Y eso es una manía venezolana. El chavismo no llegó en platillos voladores. El chavismo es expresión de la nacionalidad venezolana desde sus taras. desde las entrañas. Fíjate que ese es un Sí. punto importantísimo, porque cuando tú te das cuenta de los comentarios de la gente, y te lo preguntaba porque al final yo también estoy trabajando en ese desapego emocional, que
te lo soy sincero, tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua. Me importa tres pepinos. Me importa Venezuela porque es mi país de origen. No sufro colectivamente porque al final no podemos hacerlo colectivamente. Tú tienes tu familia, tus hermanos. Yo no es que quiera una nación libre porque soy el Sasamutema, no, sino me gustaría que mi país, donde vive mi gente, fuera libre. Me gustaría, si decido regresar en algún momento de visita o no visita o a vivir, eso lo decide Dios, lo haga. Pero me doy cuenta de que ese chavecito todo el mundo lo tiene como bien enquistado como en el alma, ¿sabes? Entonces lo votan, entonces tú no opines, pero entonces te descalifican, no te opines y te dicen una grosería. Entonces digo, esto no va para nada y me lleva a hacerte la próxima pregunta, Daniel. Tú que eres historiador, que te sigues preparando para ello, que sigues documentándote, que sigues dando muestras, porque yo te sigo, si nosotros a pesar de la distancia, nosotros somos amigos y sabemos que estamos el uno en el lado del otro y cuando necesitemos allí estamos, porque para eso hemos cosechado, hemos sembrado esto. Ahora, yo he llegado a un punto en imaginarme a mis 56 años de edad que no vuelvo a ver a Venezuela libre. ¿Te ha pasado por la cabeza? Es que yo, cuando salí de Venezuela, yo lo hice para no volver. No, pero imaginarte, yo sé, yo también, igual, esa no es la pregunta. La pregunta es si tú te imaginas a Daniel Arafaría con 70 y pico de años pensando que las cosas cambiaron en Venezuela para bien. Es decir, para recuperar la libertad, para que haya no una democracia, porque yo sé cómo la han prostituido, sino para que haya un sistema político donde prive no esto que hemos vivido en estos 25 años. Lo que pasa es que yo no creo que yo pueda pensar nunca como una persona de 76 años, porque yo soy un eterno quinceañero. Mira, Pero es verdad, no, es verdad. pensé que me ibas a responder, esto es un día a la vez, verga, si me da rechera. No, 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 ningún día a la vez. Ah, Yo no, a mí se me hace sumamente difícil intentar imaginarme pensando como un septuagenario, porque yo creo que no, yo creo que uno no envejece. Yo creo que pasa el tiempo y uno sigue pensando igual cla- y simple y sencillamente lo que uno piensa pasa de moda. claro, pero bueno, Entonces nada, uno se queda ahí, es yo recuerdo que siempre se decía, ya no sé en dónde anda ese señor, de Trino Mora, cuando la gente quería yo no lo criticar he a Trino. visto, hay una fotografía por ahí, viejito, pero Bueno, feíto. pero es que está, bueno, claro, que está viejo, o sea, la gente Bueno, envejece, nunca fue pero muy agraciado, ¿no? Pero gracias a Dios tiene salud y todo. bueno, pero en todo caso el punto es que siempre cuando alguien quería criticar a Trino Mora decía, no, es que Trino Mora se quedó en los 60. Sí, Y entonces yo decía, ¿y eso porque tiene que ser una crítica? O sea, que él siempre sencillamente se quedó en su nota porque él fue feliz en eso y él se quedó allí. Yo te digo sinceramente, yo salí, y esto no es un desprecio para nada para Venezuela. Yo creo que esto uno tiene que entender que uno se protege y que uno entiende que la nacionalidad no se carga ni en un documento ni en una presencia física, ¿no? Yo sigo comiendo la comida venezolana, sigo pensando en venezolano y sigo escuchando la música que escuchaba siempre, sin que eso signifique que me cierre a conocer nuevas cosas y que me adapte y me integre a la sociedad en la que vivo. Pero cuando yo salí de Venezuela, yo lo hice desde el momento en que desde antes de irme, yo asumí, yo dije, yo me estoy yendo para no volver, porque si yo me empiezo a atormentar claro. con que yo tengo que regresar, con que yo tengo que volver, con que esto es un hasta luego, etcétera, etcétera. Eso genera grave problema en la mente de la persona. Ahora, eso no quiere decir, y yo siento que eso siempre es importante decirlo, eso no quiere decir que el hecho de que uno piense, de que uno simplemente haya decidido que uno no va a pensar en el regreso a Venezuela, eso no quiere decir que uno quiera que a Venezuela le vaya mal. Porque a mí, sinceramente, me gustaría que en Venezuela se construyera una nueva nación que fuese ejemplo en el futuro de lo que significa caer en la garra de un régimen criminal como este y lo que significa la gesta para salir de allí. A mí me gustaría contar esa historia. Si tú me dices a mí, los 76 años, a mí me gustaría contar la historia, sí, de cómo el país se hundió y Sí, se logró convertir en algo mucho mejor a lo que existía antes. Eso sería una cosa maravillosa. Y eso no tiene nada que ver con estar allá o estar fuera, porque al fin y al cabo uno quiere vivir la experiencia de lo que significa
el resurgimiento o el surgimiento de una nueva nación dentro de todo eso. Sería muy triste tener que narrar la historia como de la nación que desapareció, como si fuésemos a hablar de Mesopotamia, de la Antártida. de esas cosas, ¿sí? De la Atlántida hundida o de lo del Imperio Maya y esas cosas que desaparecieron. Sería bastante triste. Yo no creo que eso ocurra, pero también creo que es importante entender que en el mundo de hoy, para cómo están las cosas, eso de decir, no, bueno, es que yo no voy a hablar más de Venezuela, es igual que decir, yo solamente voy a hablar de Venezuela, porque es que Venezuela no es una isla ni es el único territorio que hay en el mundo. Ahorita el mundo está interconectado. Es imposible que tú hables ahorita de la guerra en Ucrania sin que de alguna manera aparezca por chispotazo Venezuela. Es imposible que tú hables de las elecciones de los Estados Unidos sin que por chispotazo aparezca Venezuela. Es imposible que tú hables de la región. Es imposible que tú hables del giro que está dando Europa hacia movimientos aún más conservadores que lo normales sin que tú caigas en lo que eso va a significar para países como Venezuela. En tal sentido, a mí me parece que es imposible caer en eso. Por eso es que yo no me atormento. O sea, yo hablo de lo que me nace. Si a mí me nace hablar de la campaña electoral, lo hago. Si a mí me nace hablar durante, como dice toda esta semana yo estuve hablando de temas internacionales de mi programa. Y no porque lo planifiqué, sino porque yo veo qué es lo que está ocurriendo y me parece que el tema Es es la noticia. importante y además de eso, que me da feeling hablar de determinado asunto y eso es lo que hago. Porque Biden apareció otra vez dando tumbo, dando tumbo en una reunión internacional y me llama la atención, eso es el tema del que yo quiero hablar. Y yo creo que esa es la libertad de Sí, estas plataformas. exactamente. Que tú ya evidentemente lo has experimentado de estar en medios de comunicación convencionales donde la línea editorial no la maneja uno y donde el quehacer, sobre todo cuando se hace diarismo, ¿no? Tampoco lo maneja uno, a el estar sentado frente a una cámara en la tranquilidad de tu espacio para colocar lo que tú quieres en tu canal. Tú hablas de lo que tú quieres, no es lo que te impone una agenda. Así mismo es. Yo que disfruto de esos dos mundos es, voy viendo como la diferencia a diario, ¿no? Y lo rico que es sentarse frente a esta cámara con tus luces, en short y en tu comodidad y a la hora que lo hagas. Mira, la respuesta fue magistral, pero el Justin Bieber de La Guaira, es decir, Daniela Lafaría, que él no va a envejecer nunca. No, no, de envejecer uno envejece. Yo lo que me Claro, pero refiero no vas es a que yo pensar no me como si pongo, no, no, vas a que yo hacer, no me pongo, que yo no pienso, o sea, a mí se me hace difícil, o sea, pensar, no, porque yo yo a sé. veces, yo a veces echo para ¿Qué edad atrás, tienes? incluso yo ¿Ya qué digo, edad tienes, Daniel? yo voy a cumplir 44 años Ah, no, vale, que eres un carajito todavía. dentro de 2 meses. Y yo normalmente pienso o sea, yo me doy cuenta de que si algo puede llamarse vejez, es cuando yo lamento que la gente joven, niños, se hayan perdido cosas de las que uno disfrutó. Y a veces veo, y lo veía en estos días porque estaba en una zona aquí cerca de mi casa y vi que montaron, eso lo montan nada más, por supuesto, ya en primavera y verano, ¿no? Un parque inflable, pero eso es un espacio grandísimo con estas cosas inflables, estos colchones inflables grandes, estos castillos inflables, y era una cosa gigantesca, y yo veía que la gente entonces va los sábados en la tarde y paga Te una va su chamba. entrada, se sientan con una silla extendida ahí en la grama, a ver, a tomarse una cerveza, y los muchachos están pegando brinco en esos colchones, lo más tranquilo. Y yo veía eso, y yo decía, oye, esto es algo que queda todavía de mi infancia, porque yo recuerdo lo que a mí me divertía ir al Parque del Este, porque había un colchón inflable, un castillo, ¿te acuerdas? Un castillo inflable que había en el Parque del Este. Eso era divertidísimo. Y entonces yo veía eso y yo le comentaba a mi hermano, yo le decía, mira, esa vaina, eso nunca va a pasar de moda porque eso es divertidísimo. O Claro, sea, puede aparecer y orgánico. el videojuego más vivo del mundo y todo aquello, y puede aparecer, oye, el teléfono, los muchachos están todo el día pegados en el teléfono y tal, y nacieron con un teléfono en la mano y frente a una pantalla, etcétera. Pero o sea, la sensación de ir a un colchón inflable y pegar gritos y brinco en ese colchón inflable y bataqueate y todo aquello y salir de ahí sudado y cansado y irte para tu casa, eso no lo quita nadie. Entonces yo veo eso y veo también los peligros a los que se ponen niños hoy y jóvenes hoy y las dificultades y las cosas que le toca y a veces también lo lamento. Yo cuando veo, por ejemplo, que lo menciono mucho,
lo que significó para mí estudiar en la Universidad Central. Yo estuve becado toda la carrera, pero estuve becado en toda la carrera y con esa beca que era en aquel entonces medio sueldo mínimo, oye, yo compraba mis libros, yo tenía mi propia Bajabas en biblioteca. autobús, subías. Yo tenía mi propia biblioteca porque en aquel entonces uno tenía que tener el libro, porque Google y estas cosas vinieron mucho después. Entonces uno hacía su esfuerzo. Yo todos los meses cuando cobraba la beca, yo me compraba un libro y un CD, un disco. O sea, eso era lo que yo hacía. Iba al cine, o sea, podía de alguna manera organizarme y iba y estaba estudiando francés, iba y compraba revistas en francés, compraba revistas internacionales porque no había internet. Entonces yo compraba la revista Semana de Colombia, compraba el Le Monde Diplomatique o algún semanario español, porque era lo que uno hacía y eso lo hacíamos en grupo y tú compras esta, yo compro aquella y tú Se lees esta y después me la intercambiaban. prestas. Eso ahorita ha cambiado, ahorita hay otras cosas y entonces por supuesto que las necesidades son otras y los planteamientos también. Y a veces uno dice, oye, qué chimbo que los muchachos ahora se pierden esto. Qué lamentable que un muchacho que estudia en la UCB hoy no puede pensar en que, oye, voy a esperar cobrar la beca para comprarme un libro. O sea, eso a mí me parece bien chimbo que le hayan quitado la oportunidad a tanta gente joven de hacer las cosas que uno sí tuvo oportunidad de hacer. Yo eso sí lo lamento bastante. Y si eso es estar viejo, llegué a la vejez. Exacto. Mira, y eso, además es tan triste que no solo pasa marca socialista, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque es lo que buscan, que uno no se prepare, que uno no estudie, que no avance, sino que te quedes allí como un esclavo sin poder pensar o poder. Claro, claro. Pero que Alejandro, mira, yo siento y lo veo reflejado en otros regímenes. Por eso es que me preocupa tanto la marcha que lleva Milei en Argentina. Porque siento que, o sea, no siento, nadie me ha explicado si allá lo están haciendo, si se han tomado en cuenta eso. Lo primero que hizo el chavismo en Venezuela, pero fueron directos, ya, fue a desmontar el sistema educativo. Que les costó un poco, pero hacia allá, porque hubo Allá, resistencia, por lo menos en los no, colegios no, 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 privados. pero ellos llegaron con ese objetivo Claro. y entraron. ¿Cómo lo hicieron? No, tipo llegaron y cuando ya venía, porque es que estas cosas tienen unas particularidades. Como tú recordarás, nosotros estudiamos, tú y yo estudiamos en unas escuelas donde nos evaluaban del 1 al 20. Entonces uno decía que uno era alumno de 20. El alumno de 20 era el que más notas sacaba. En el segundo gobierno de Caldera, el único ministro, bueno, uno de los pocos ministros que sirvió para algo en una gestión Claro, larga, que fue el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, claro. hizo la famosa reforma educativa. Esa reforma educativa cambió la forma de evaluar en primaria, en lo que nosotros llamamos la escuela primaria, que empezó a llamarse entonces educación inicial. En esa educación inicial se dejó de evaluar del 1 al 20 y se empezó a evaluar por competencias y procesos de formación. Es decir, de forma cualitativa, sobresaliente, satisfactorio, tal, no sé qué. La generación de Neomar y la generación de mi hermano los agarró esa reforma. Es decir, ya ellos estaban en la escuela cuando se cambió la forma de evaluar. A ellos no los evaluaron del 1 al 20, ellos los evaluaron por procesos educativos de otra manera, cualitativamente, por competencias. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se hace esa reforma, en el año 96 y 97, cuando llega el chavismo en el 99, Antonio Luis Cárdenas había culminado la reforma de la educación primaria, se habían fortalecido unos sistemas de formación del docente a través del Instituto de Mejoramiento del Magisterio, Mejoramiento Profesional del Magisterio, donde se le permitía a las maestras normalistas, a los bachilleres docentes, a estudiar los fines de semana en las mismas escuelas y liceos que se planteaban para tal fin,
para que sacaran la licenciatura o sacaran el título de profesores y con eso tuviesen mejores condiciones y además de eso se les mejorara el sueldo porque tenían más estudios. Y el que era profesor hacía una maestría, una especialización y así lograban tener mejoras salariales reales en función de los méritos. Cuando llega el chavismo, detienen esa reforma. El chavismo llegó y lo primero que hizo fue detener esa reforma. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que esa sabandija llamada Héctor Navarro, que fue el primer ministro de Educación de Chávez, Todavía está jodiendo por ahí. detiene la reforma e impone el modelo de las escuelas bolivarianas, de los liceos de talento deportivo y tal, y no sé qué, que en realidad siempre se decía, no, bueno, pero es que no es una mala idea. No estamos hablando de que sea una buena o una mala idea. Estamos hablando de que ya había una reforma planteada. Tenía que haber continuidad. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? A un muchacho que te lo venían evaluando de primero a sexto grado por competencia de forma cualitativa, llegaba, salía de sexto grado, llevaba a séptimo grado y lo evaluaban del 1 al 20 con 14 materias en séptimo grado y 14 profesores distintos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que esa generación que vivió esa transición es la generación de la deserción escolar en séptimo grado y de los índices más altos de repitencia. Ese es el hombre nuevo. Cuando tú ves una situación como esa, cuando tú ves los índices de repitencia que empezó a haber en séptimo grado frente al cambio, tú venías durante 6 años tocando guitarra, llegaste al séptimo grado y te pusieron a tocar con violín. Por supuesto, no puedes. Claro. Entonces, eso lo empezó a hacer el chavismo. Y quien lo hace Héctor Navarro. Y la gran preocupación es que cuando tú ves al escenario politiquero nacional, nadie te habla de educación. No lo habla el chavismo, no lo habla la oposición falsaria, no lo habla el empresariado. Aquí se acabó el empresariado. Aquí no hay una propuesta desde el empresariado de apoyo a la educación. Eso se acabó. Para Eso que nada. fue el dividendo voluntario para la comunidad que tanto hacía desde la empresa privada para apoyar las iniciativas de refacción de escuelas y de dotación de liceos y de apoyo a la educación. Eso se acabó. Pero no solamente eso, sino que tú ves hoy con horror cómo el padre de esa desgracia educativa, que es Héctor Navarro, lo han recibido en el comando del mundo para todo el mundo, porque el señor de eso que él se arrepintió, él ya no es chavista y él considera que hay que apoyar a cualquiera contra Maduro porque hay que acabar todo. Y lo reciben, porque que él diga que lo que diga, pero lo reciben. Pero no solamente lo reciben, es que tú vas y revisas a todas esas sabandijas que dicen ser candidatos opositores y ninguno te habla de educación. Y el que intenta hablarte de educación lo hace para estafar, porque ni siquiera sabe lo que es el hecho educativo, que es ese pendenciero recogelata del pensamiento indigente de la vida, que es Antonio Ecarri, que dice que educación es solución. Pero solución sería que se callara él, porque él jamás ha sido educador. Bueno, ¿Cuándo ha sido el docente? ¿Cuándo ha tenido una tiza en la mano? ¿Cuándo ha sido él, cuándo ha sido él copartícipe de un hecho educativo como para plantear políticas serias al respecto? Nunca, como no lo es ninguno de los que ha pasado por el Ministerio de Educación. Aquí nosotros tuvimos la desgracia de tener a un delincuente como Héctor Rodríguez, de ministro de Educación, cuya única gran declaración al respecto fue decir que no se le podía dar mucha educación a los pobres porque si se les educaba mucho se convertían en escuálidos. bueno, y tú sabes que uno, ya que entraste en terreno profundo en los últimos minutos de esta conversación, fíjate que Ah, esa ya eso se acabó. Oye, pero no qué vale, rápido. no, pero bueno, por si a las moscas. Eh, No sé, no sé si se va estaba a... empezando apenas. Mira, pero estás acidito, tranquilízate, Alejandro No, Marcano. estoy tranquilo, estoy Mira, yo calmado, estoy sé. calmado. Óyeme, ya que entramos en ese terreno, es que cuando tú ves a toda esa sabandija, como dices tú, en la mesa, y ves a la nueva Mesías, que es María Corina Machado, y ves, yo digo, es que la verdad es que hay una sinvergüenzura tan generalizada, que entonces yo ahí es donde me llevo, por eso es que me llevó a preguntarte si tú ves una salida, porque al final, el 29 sabemos el resultado, 6 años más de esta desgracia, más gente muriéndose, más gente saliendo, millones en una estructura muy cubanizada, porque los 65 años, esa fotografía de Cuba, que duele decirlo, lo que le ha tocado al pueblo cubano, pero siguen sobreviviendo y no han podido despegarse de ese modelo. Pero a esta gente no le importa nada. Son todos, no sabandijas, sinvergüenza, marca Norben. Mira, yo creo que no hay que perderle la vista a la pelota. ¿Tienes alguna Y diferencia? eso significa que hay que hacer una reflexión profunda sobre el porqué del liderazgo que tenemos.
porque ese liderazgo no está allí por ósmosis ni porque lo mandaron en unos platillos voladores. Ese liderazgo está allí porque le hemos permitido que estén. En tal sentido, yo creo que ha llegado la hora de hacerle cuestionamiento seriamente, no al estamento político, sino a la sociedad venezolana. Si usted tiene durante 25 años al chavismo en el poder, eso es culpa de la sociedad, eso no es culpa de más nadie. Si usted tiene durante 25 años a una oposición falsaria donde brillan personajes como Omar Barbosa, Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, Julio Borges, Leopoldo López, Capri de Radoque, María Corina, y esa gente que pasaron, llevan 25 años con el chicle en la boca y no han hecho ni una bombita. Cuando tú ves eso, el cuestionamiento tiene que ser a la sociedad. O sea, aquí hay que cuestionar a la sociedad, porque y eso no es nada más en Venezuela. Eso es aquí en Europa, eso es en los Estados Unidos, eso es donde tú vayas. ¿Por qué? Alejandro, tú que estás en los Estados Unidos viendo en este momento la segunda vuelta, porque esto prácticamente estas elecciones que vienen en los Estados Unidos son la segunda vuelta de las elecciones de 2020. Sí, señor. Tal cual. Cuando ya tú viste la ida y vas a ver ahorita la vuelta, cuando viste en el 2020 a gente radicalmente con Biden y ahora los ves radicalmente con Trump, hay algo que plantearse. El problema no es Trump, el problema es la sociedad y el electorado que quiere votar por Trump. El problema es la ultraderecha en Europa. No, no, no. El problema es la gente que escoge a esos dirigentes. ¿Cuáles son sus razones? ¿Por qué razón una persona siente que tiene que votar por Donald Trump? Porque si no, viene una cosa horrible. ¿Y por qué razón una persona siente que tiene que votar contra Donald Trump? Porque si no, viene una cosa horrible. ¿Y qué pasa si tú le quitas a Trump de la ecuación? ¿Esa gente va a dejar de tener las preocupaciones que tiene? No, esa gente va a buscar sustituir a Trump por otro que le dé lo que Trump le daba. Eso pasa más o menos con la sociedad venezolana. ¿Por qué razón pasamos de Arias Cárdenas a Rosales, de Rosales a Capriles, de Capriles a Locoldo, de Locoldo a Capriles otra vez, después a Guaidó y ahora a María Corina? ¿Por qué? La culpa es de ellos, que son unos estafadores. Sí, bueno, ellos tienen su parte de culpa, pero la sociedad que les apoya también. La sociedad que les apoya también. Cuando tú ves a unas personas, ¿verdad?, que eran capaces de pregonar unas cosas en contra del liderazgo político porque estaban alineados con María Corina, y cuando María Corina decide ser la candidata, se les olvidaron todas las críticas y se convirtieron en unos aplaudidores, tal cual como lo fueron los caprilistas y los Guaidó lovers. Tal Tú te cual. das cuenta que tú te das cuenta que el problema no es el liderazgo, el problema es la base que apoya ese Y con liderazgo. eso comenzamos hablando de esto. Por eso es que yo a mí esta ruta me parece larguísima, Daniel, me parece eterna, porque al final hay una sociedad culpable, bastante culpable. Hay un liderazgo político que es la misma, vamos a decir, porque es lo mismo, de un lado, de otro, donde lo veas, son colores, pero es la misma gente. Y al final hay dos elementos que quiero tu lectura de ellos, ¿no? Porque nosotros somos pueblos de fe, nosotros crecimos en nuestro país de origen, en nuestra familia, creemos en una virgen, en un santo, en un arcángel, en una cosita, ¿no? Nosotros todos creemos en algo y tenemos fe en Dios, en el Creador. Y eso nos lo inculcaron, somos un pueblo mayoritariamente católico, pero aquí se han aprovechado, yo no sé quién se aprovecha o quién se deja aprovechar de la fe y la esperanza. Verga, no hay vaina que a mí me dé más arrechera, que es que yo tengo esperanza. Entonces, te apuntan el dedo porque tú dices, pero ok, tú puedes tener esperanza, pero tienes que estar claro en lo que va a ocurrir, porque nada va a cambiar el 28 de julio con esperanza. Es decir, eso no ocurre. Entonces, ¿quién se aprovecha de qué? ¿O quién se deja aprovechar de estos dos elementos religiosos, míticos, no sé cómo llamarlo? No, yo creo que la moneda tiene dos caras. Y yo creo que hay unos estafadores seriales y hay una gente a la que le gusta que le estafen. Y cada quien tiene sus razones. Ahora, hay herramientas para determinar dónde está el piquete de la mentira. Porque cuando yo tengo este planteamiento con mucha gente fuera de Venezuela que viene a cuestionarle a unas posiciones, y yo les digo lo siguiente: mira, a todos esos personajes de la politiquería y de la nueva politiquería, que son los comunicadores que se convirtieron en propagandistas de la noche a la mañana, sorprendiendo a tirios y troyanos, a todos los que están fuera de Venezuela, se les puede descubrir
su convencimiento de que no se va a lograr nada el 28 de julio con una sola razón, que no han vuelto a Venezuela. Porque si el señor Diego Arria, el señor Calderón Berti y el señor Ledesma, por nombrar a los tres que están en el Comando Internacional, creyeran de verdad que el mundo para todo el mundo va a ganar el 28 de julio, ya hubiesen regresado a Venezuela. Bueno, pero ¿cómo crees tú? Los meten presos y no va a ganar el mundo para todo el mundo, los suelta al día siguiente porque los indulta. No, no, porque les va a pasar. No, no, bueno, pero no dice que las encuestas les dan el 80% de los votos. 80%. Ahí va a salir el 99,9999. Bueno, ahí va a salir el 99,9999 de la gente que va detrás de María Corina montada en una danta con una empanada en la mano y para montarse en una curiara y recorrer el país a través del Orinoco. Bueno, esa gente saldrá llorando, porque entonces la cosa es que la señora un día, no, es una cosa verdaderamente de estudio, porque un día la señora es más niña yerichana en una curiara, el otro día la señora es la Virgen de Betania, el otro día la señora es la Rosa Mística, el otro día la señora es la Rosa de Guadalupe hablando con un muchacho liceísta que le dice, yo quiero ver a mi mamá y yo A mi no sé hermana, por qué razón, ojo, y no me burlo ni del muchacho ni del señor que aparece yo llorando, tampoco. ni de la señora de las El empanadas. personaje, No me voy a burlar de eso. Yo voy a condenar al politiquero que es capaz de utilizar a una persona cuyas circunstancias tú no conoces para hacer campaña, porque aquí no me van a decir que es primera vez que un candidato aparece besando muchachitos, abrazando viejitas, cargando niñitos, con gente llorando, abrazándolo, etcétera. Los que vimos a Carlos Andrés Pérez sabemos lo que era. y Lo que patear vimos, calles. lo que, por favor, o sea, aquí había gente que lloraba viendo a Pérez Jiménez. Bueno, y la familia de uno, que nosotros, mi papá era Carlos Andresita, y tú también lo sabes, Claro, un por fervor favor. Entonces, endiosado también. yo creo que ese lo más lamentable de todo esto, Alejandro, y lo más cansón, es el nivel ridículo de la argumentación. Sí, Porque se va a argumentar en función de la fe y de la esperanza. Yo ahí no tengo nada que combatirte, ni nada que decirte. Porque la fe y la esperanza es un evento personal. Y eso no, bueno, estás desmotivando. Nadie te puede motivar y nadie te puede desmotivar, a menos la Viagra, ¿no? Creo que es la única medicina que ha logrado motivar y estimular el cuerpo en todo esto, en la Viagra. lo certifico. Ah, bueno, adelante, lo felicito, pero el planteamiento es ese, o sea, no existe una pastilla para motivar y una pastilla para Claro, desmotivar. para desmotivar. Por eso tiene Eso, dos. inclusive las medicinas que sean ansiolíticos, que si estas cuestiones para regular, son reguladores, no son motivadores. Una persona que no tiene problema de ese tipo se toma esa pastilla y no le va a causar ninguna reacción a favor o en contra. En tal sentido, yo lo que creo, yo estoy en una zona, el que quiera creer que crea, Ni más nada. Sí, porque no me va a hacer creer a mí, ni yo lo voy a cambiar. Lo que sí me parece interesante es el proceso que se está viendo en función de lo acomodaticio, porque si algo tenemos en la política venezolana es el carácter acomodaticio. Aquí lo que se está manejando, lo que yo estoy viendo, así como casi que, bueno, como un evento, es que como en la politiquería venezolana todo es después, todo es después. o Cuando un tú día le a la dices, vez. No, cuando tú les dices, ¿cómo es posible que que te vayas a reunir con Ramos Ayú? Bueno, pero no te preocupes por eso, que primero hay que sacarte y pues veremos. después lo sacamos, después vemos, sin darse cuenta de que si tienes a Ramos Ayú al lado no va a salir el chavismo. Pero más allá de eso, y ellos lo saben, pero más allá de eso, el asunto es que como todo es después, entonces vamos a buscar qué viene después del 28. Y aunque suene tonto, después del 28 viene el 29. Bien, ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el 28 estamos viendo en realidad la segunda vuelta de las primarias. Porque si tú recuerdas bien, y yo sé que quedan tú tienes 30 segundos, memoria, Daniel. Ahora sí. ¿ah? Quedan 30 segundos, ahora sí. Corta. Bueno, me quedan 30 segundos. Acuérdate bien que cuando María Corina se lanzó a candidata, dijo que ella no quería ser candidata, que ella lo que quería era ser jefa de la oposición. Bueno, ahí esto es lo que viene el 29. Ser jefa de la oposición para escoger los candidatos a la Asamblea Nacional del año que viene. Así mismo es. Y eso Ahí es. te la dejo, pues. Gracias, Daniel. Gracias. Salud. Igualmente, cuídate.